La noche más oscura había llegado a la vida de Sergio. El frío viento cortante no solo tocaba su piel, sino también su alma. Frente a él, el gran auditorio se reía. Aquel sueño que había perseguido durante años, ahora se desvanecía. «Nunca lo lograrás», escuchó en su mente, como si las palabras de su viejo mentor se hubieran convertido en profecías. Se hubieran convertido en profecías. La multitud lo había humillado y no había escapatoria. Con la cabeza baja, sus manos temblaban, pero algo dentro de él se negaba a rendirse. Había perdido todo, pero en lo profundo de su ser, algo se estaba gestando. A pesar de todo, la fuerza para levantarse comenzaba a crecer en su pecho, porque aunque el mundo lo hubiera quebrado, no todo estaba perdido. Su historia apenas comenzaba. Sergio se retiró detrás del escenario, el sonido de la multitud aún resonando en su mente. En el pasillo vacío, se dejó caer contra la pared, exhausto. Y los ecos de las burlas se mezclaban con las voces de su pasado. Siempre había tenido dudas, pero nunca imaginó que sus peores temores se harían realidad. En el silencio, pudo escuchar su respiración acelerada, cada latido retumbando en su pecho. ¿Lo lograré alguna vez?, se preguntó. Por un momento, pensó en abandonar todo, dejar que la corriente lo arrastrara, pero algo dentro de él no podía. La lucha era demasiado fuerte, y aunque no lo entendiera aún, sabía que no podía rendirse. Tendría que encontrar su propio camino o morir intentando. Sergio permaneció allí, inmóvil, con el eco de las palabras de la multitud retumbando en su mente. No podía escapar del rechazo, y la inseguridad le quemaba el alma. Tal vez tenían razón, pensó, sintiendo el peso de sus propios miedos. ¿Acaso no era eso lo que había temido durante tanto tiempo? El miedo al fracaso, al no ser suficiente. Todo parecía desmoronarse a su alrededor, y su mundo se tornaba cada vez más oscuro. Las horas pasaban sin que se diera cuenta, pero algo dentro de él comenzaba a moverse. Sabía que no podía permitir que este fuera el final de su historia. Aún había una pequeña chispa de esperanza, una que se negaba a extinguirse. Miró hacia el pasillo vacío, consciente de que tendría que enfrentarse a su mayor desafío él mismo. Sergio abrió los ojos lentamente, sintiendo el silencio pesado a su alrededor. En ese momento, algo cambió. No sabía cómo, pero la pequeña chispa dentro de él comenzó a crecer, iluminando su alma como un faro. Recordó las palabras de su madre: «La vida te pondrá a prueba, hijo, pero tú decides cuándo rendirte». ¿Era este su momento de rendirse? No, no lo era. Algo más despertaba dentro de él, una fuerza que no había conocido. Con un suspiro profundo, se levantó lentamente del suelo, dejando que la emoción lo invadiera. El camino por delante parecía incierto, pero ya no tenía miedo. Ahora sabía que, aunque el dolor fuera fuerte, no estaba dispuesto a ser derrotado. No en este momento. No ahora. Sergio dio un paso hacia el pasillo, dejando atrás el lugar de su humillación. A cada paso, el peso del fracaso comenzaba a aligerarse. La decisión estaba tomada, no dejaría que esta derrota definiera su vida. Sabía que el camino sería largo, tal vez aún más difícil, pero algo había cambiado. Su corazón latía con fuerza y su mente estaba clara. En lugar de huir de la oscuridad, decidió abrazarla, sabiendo que solo enfrentando sus miedos podría encontrar su verdadera fuerza. La luz, al final del pasillo, ya no era solo una esperanza lejana, sino un objetivo claro. Sergio no sabía qué le depararía el futuro, pero estaba listo para luchar por su lugar en él. Sergio caminaba por las calles desiertas de la ciudad, perdido en sus pensamientos. A pesar de las lluvias de la mañana, el sol comenzaba a asomar, como si el día tuviera una promesa guardada para él. Recordaba los momentos de su niñez, cuando soñaba con ser algo grande, algo más allá de las fronteras que su vida le había impuesto. Ahora, todo parecía un sueño roto. Las palabras de su madre resonaban en su mente: «Nunca olvides quién eres, hijo». Esas palabras, tan simples,
se volvían más poderosas a medida que el tiempo pasaba. Sergio sentía que, si alguna vez iba a levantarse, necesitaba recordar lo que lo había llevado a comenzar. Necesitaba conectarse con su esencia, su propósito, algo que le diera fuerzas para seguir adelante. Sergio se sentó en un banco de un parque solitario, observando a las personas que pasaban apresuradas, sin notar su presencia. Pensó en todo lo que había perdido y en todo lo que aún no había alcanzado. Un sentimiento de vacío lo invadió. ¿Había sido todo en vano? Las voces de su mentor y de sus amigos seguían repitiendo en su mente que el éxito estaba al alcance de su mano, pero las dudas seguían atormentándolo. Miró al cielo gris, preguntándose si el futuro sería tan sombrío como lo veía en ese momento. Pero entonces un pensamiento lo atravesó: no todo está perdido, todavía hay tiempo. Y por primera vez en días, decidió que dejaría de mirar atrás. Mientras Sergio permanecía sentado, una figura anciana se acercó lentamente. El hombre, con la espalda encorvada, pero con una mirada firme, se sentó junto a él sin pronunciar palabra. Durante unos minutos, ambos se quedaron en silencio, compartiendo la quietud del momento. Finalmente, el anciano rompió el silencio. El dolor es inevitable, hijo, pero no dejes que te defina. Los hombres como tú nacen para ser algo más. Solo recuerda lo que has atravesado para llegar hasta aquí. Sergio, con los ojos ligeramente abiertos, sintió una chispa de comprensión. Aunque las palabras del anciano eran simples, la sabiduría en su tono le dio un respiro a su corazón. Tal vez no todo esté perdido, pensó. Quizás el verdadero reto es resistir. Después de la breve conversación, Sergio se levantó del banco con una nueva determinación. El anciano, aunque no dijo más, lo observó con una sonrisa silenciosa, como si supiera que Sergio finalmente comenzaba a entender. Mientras caminaba de regreso a casa, una sensación de calma lo invadió. El peso de la duda y la inseguridad comenzaba a desvanecerse, aunque aún quedaba mucho por hacer. A cada paso, se sentía un poco más ligero. El futuro seguía siendo incierto, pero la oscuridad de la noche ya no lo intimidaba. Si no me doy por vencido, entonces hay esperanza, pensó con una renovada sensación de propósito. Esa noche, Sergio no pudo dormir. Su mente seguía dando vueltas a las palabras del anciano, buscando su verdadero significado. Se levantó temprano al amanecer, sintiendo la frescura del aire. Sabía que había algo más en su vida que solo el dolor y la lucha. Miró al horizonte, donde el sol empezaba a elevarse, y sintió una nueva fuerza dentro de él. Decidió que, aunque el camino sería arduo, iba a seguir luchando. Las derrotas ya no lo definirían. A partir de ese momento, no volvería a ser el mismo hombre. Sergio estaba listo para enfrentar lo que viniera, no con miedo, sino con esperanza y valentía. Sergio comenzó a trabajar más duro que nunca, aferrándose a su nuevo propósito. Cada día era una lucha, pero sentía que cada paso lo acercaba a su meta. Sin embargo, no tardó en darse cuenta de que los viejos fantasmas lo seguían. Las mismas voces de duda, las mismas críticas que había escuchado antes, regresaban con más fuerza. No solo se enfrentaba a los desafíos externos, sino a los internos. Los fracasos pasados lo perseguían, y no podía evitar preguntarse si alguna vez lograría superar las barreras que le imponían. La presión aumentaba, y las noches de insomnio se hicieron más frecuentes. La lucha no era solo contra los demás, sino contra su propia mente. Pero había algo en su interior que le decía que no podía rendirse. Tal vez no sería fácil, pero no podía detenerse ahora. En medio de la tormenta de pensamientos, Sergio recibió una llamada inesperada de su antiguo mentor. «¿Cómo estás?», preguntó una voz familiar, pero fría. Durante unos minutos, Sergio sintió que su corazón se aceleraba. Sabía que la conversación no sería fácil. El mentor, que siempre había sido su roca, comenzó a cuestionarlo. «¿De verdad crees que puedes hacerlo, Sergio? ¿No ves lo que todos dicen sobre ti?». Las palabras fueron como dagas, y cada una de ellas parecía perforar un pedazo más de su autoestima. No era solo la duda de los demás, ahora era la de su propia figura de autoridad. La sensación de fracaso se apoderó de él nuevamente.
Pensó en colgar, en cerrar el capítulo de su vida de una vez por todas, pero algo dentro de él resistió. No voy a dejar que esto me venza, pensó, aunque la voz del mentor seguía retumbando en su mente. Sergio se tumbó en su cama esa noche, las palabras de su mentor aún resonando en su mente. Tal vez tenga razón, pensó. La presión crecía, y la duda era implacable. Pero entonces recordó algo que su madre le había dicho: no importa cuántas veces te caigas, lo importante es cómo te levantas. Esa frase, aunque simple, tenía un poder inquebrantable. De repente, la pesadez de su corazón comenzó a aliviarse. El sueño no venía fácilmente, pero se sintió un poco más ligero. Sabía que la lucha seguiría, que vendrían más dudas, más obstáculos, pero también sabía que no estaba solo. A pesar de todo lo que había perdido, algo dentro de él aún se mantenía intacto. En algún lugar, dentro de su alma, la chispa de la esperanza seguía viva. A la mañana siguiente, Sergio despertó decidido a no dejarse vencer. A pesar de las voces en su mente, salió a caminar por la ciudad Ponto en Diao. El aire fresco lo despertó, y cada paso lo acercaba más a su propósito. Durante el recorrido pasó frente a su antiguo lugar de trabajo, el sitio donde comenzó a soñar, pero también donde había fracasado tantas veces. Se detuvo frente a la puerta, mirando con nostalgia y un poco de miedo. Pero algo dentro de él lo impulsó a seguir. Ya no soy la misma persona que entró aquí la última vez, pensó. Ahora sé que no importa cuánto cueste, voy a seguir luchando. Con una nueva determinación, continuó su camino, sin mirar atrás. Mientras avanzaba por la ciudad, Sergio sintió que algo en su interior había cambiado. La niebla de la duda había comenzado a disiparse, y aunque el camino seguía siendo incierto, sentía que ya no estaba solo. Había algo más dentro de él, algo más fuerte, que lo empujaba a seguir. Decidió no mirar atrás ni escuchar las voces que lo querían detener. Sabía que, aunque los obstáculos seguían allí, su fuerza interior había crecido. Este es solo el comienzo, pensó, con una sonrisa tenue en su rostro. Sabía que la verdadera batalla no era contra los demás, sino contra la versión más débil de sí mismo. Y esa batalla, al fin, la estaba ganando. Una tarde, cuando Sergio caminaba por la ciudad, un desconocido se acercó a él. Era un hombre mayor de aspecto sabio, que parecía tener algo importante que decir. «He visto tu lucha desde lejos», le dijo el hombre, «y veo en ti algo que pocos tienen. No dejes que te definan los fracasos de tu pasado, porque tu verdadera fuerza está en cómo decides levantarte». Estas palabras lo impactaron profundamente. No conocía a este hombre, pero algo en su mirada le transmitió una certeza que no había sentido en mucho tiempo. Tal vez ya no necesito las aprobaciones de los demás, pensó. Por primera vez, Sergio comprendió que la clave de su transformación no radicaba en la aceptación externa, sino en cómo él se veía a sí mismo. Esa revelación marcó el inicio de un nuevo camino, uno que lo llevaría a descubrir su verdadera fuerza interna. Esa noche, después del encuentro con el hombre, Sergio no pudo dejar de pensar en sus palabras. Se sentó frente a su ventana, mirando la ciudad iluminada debajo de él. «Mi verdadera fuerza no está en lo que los demás piensen de mí», reflexionó. Sintió que algo había cambiado dentro de él. Las dudas seguían presentes, pero ya no lo dominaban como antes. Decidió que no permitiría que el miedo a fracasar dictara su vida. Con un suspiro profundo, Sergio entendió que la única manera de avanzar era abrazar la incertidumbre. No importaba si el camino era difícil o incierto, lo importante era dar el siguiente paso. Y así, con una nueva resolución, Sergio se levantó de su asiento, listo para enfrentarse a lo que fuera que viniera. Al día siguiente, Sergio se enfrentó a la mayor de sus pruebas. Tenía que presentar su proyecto ante un grupo de inversionistas que había temido durante semanas. Al entrar en la sala, las dudas regresaron, pero esta vez, algo en su interior lo sostuvo. Miró a los inversionistas a los ojos y comenzó su presentación. Las palabras fluían con más facilidad de lo que esperaba, y la confianza que había comenzado a cultivar se hizo más fuerte con cada frase. Aunque aún había nervios, ya no estaba paralizado por ellos. Por primera vez, entendió que el miedo no desaparece por completo,
pero uno puede aprender a caminar con él. A medida que terminaba su presentación, vio las miradas de aprobación en los rostros de los inversionistas. En ese momento comprendió que el verdadero cambio no era solo externo, sino interno. Después de la presentación exitosa, Sergio salió del edificio sintiendo una sensación de alivio y logro. La tarde había caído, y la ciudad parecía más brillante que nunca. Mientras caminaba, su mente no paraba de pensar en lo que acababa de lograr. Había enfrentado uno de sus mayores miedos y lo había superado. La duda ya no era tan poderosa como antes. En lugar de ver el fracaso como una posibilidad constante, ahora veía cada desafío como una oportunidad para crecer. Mientras pasaba por el mismo lugar donde se había detenido en su primer encuentro con el dolor, notó que ya no sentía el mismo peso en el pecho. Había aprendido a no huir de la oscuridad, sino a caminar hacia ella con la cabeza en alto. Esa noche, cuando Sergio se sentó en su sofá, la sensación de paz lo envolvió. No había alcanzado todo lo que deseaba, pero había dado un gran paso hacia algo más grande. Por primera vez, entendió que no se trataba de evitar los fracasos, sino de cómo los enfrentaba. «Soy más fuerte de lo que pensaba», se dijo a sí mismo, sonriendo con un sentimiento de satisfacción. Había dejado atrás la versión más débil de sí mismo y estaba dispuesto a abrazar todo lo que viniera. El futuro seguía siendo incierto, pero ya no le tenía miedo. Sergio se dio cuenta de que había aprendido la lección más importante de todas: la verdadera fuerza viene de dentro, y la lucha más grande que enfrentó fue contra su propio miedo. Ya estaba listo para lo que viniera. El gran día había llegado. Sergio se encontraba frente a su mayor desafío, la oportunidad que había estado esperando durante tanto tiempo. En su mente, el temor era un visitante constante, pero ya no era el mismo hombre que había sido antes. Su corazón latía con fuerza, pero su mente estaba clara. Mientras caminaba hacia el escenario, las voces del pasado comenzaban a desvanecerse. Esta vez, no las escucharía. Con cada paso, su confianza crecía, y la sensación de estar preparado lo envolvía. El camino había sido largo, y cada caída había sido una lección, pero ahora, por fin, se encontraba en el lugar donde debía estar. Hoy es el día, pensó, con una determinación que nunca había sentido antes. La vida había puesto a prueba su resistencia, pero él estaba listo para mostrarle lo que era capaz de hacer. Sergio subió al escenario y vio las caras del jurado y la audiencia, todas observándolo con expectación. Por un momento, el miedo intentó infiltrarse en su mente, pero rápidamente lo desechó. Sabía que esta era su oportunidad para demostrar que todo lo que había aprendido, todo lo que había sufrido, había valido la pena. Al abrir su boca y comenzar a hablar, las palabras salieron con más facilidad de lo que pensaba. Su voz era firme, su discurso claro y lleno de pasión. A medida que avanzaba en su presentación, notaba la reacción positiva de los jurados, quienes lo observaban atentamente. Cada palabra era un reflejo de su crecimiento y de la lucha que había enfrentado. Este era el momento culminante, el instante donde todo su esfuerzo y determinación se encontraban frente a él. A medida que terminaba su presentación, Sergio se detuvo un momento, mirando a los jurados con la respiración entrecortada, pero lleno de satisfacción. No importaba lo que dijeran a continuación, porque él sabía lo que había logrado. Había vencido a sus propios miedos, había enfrentado la incertidumbre con valentía. Las palabras del mentor y las dudas del pasado ya no tenían poder sobre él. El mundo a su alrededor seguía su curso, pero Sergio se dio cuenta de que, en ese preciso momento, él ya había ganado. La victoria no era solo sobre el resultado de esta presentación, sino sobre su propia capacidad para superar lo que pensaba que era imposible. Había llegado al final del camino y había salido más fuerte. Cuando la sala se quedó en silencio, Sergio esperó con los ojos cerrados, saboreando el momento. En su mente, las palabras del anciano resonaron de nuevo: la fuerza está en cómo decides levantarte. Este fue el momento que definió su vida. El momento donde no solo presentó una idea, sino que se presentó a sí mismo, renovado y transformado. Entonces, uno de los inversionistas se levantó, rompió el silencio y aplaudió,
seguido rápidamente por los demás. La sensación de alivio y triunfo lo envolvieron. Había dado todo lo que tenía, y ahora el reconocimiento era suyo. Lo que parecía ser el final de un largo viaje se convirtió en el principio de una nueva etapa en su vida. Después de la ovación, Sergio salió del escenario con el corazón latiendo con fuerza, pero ahora por una razón diferente. No solo había alcanzado su meta profesional, sino que había encontrado una nueva versión de sí mismo. Se dio cuenta de que, aunque el camino no había sido fácil, había valido la pena. A cada paso, había aprendido a creer en él mismo, a desafiar sus propios límites y a no rendirse ante los obstáculos. Mientras caminaba hacia la salida del edificio, su mente ya estaba pensando en el próximo desafío. Este logro era solo un capítulo, el comienzo de algo aún más grande. Lo logré, pensó. Y seguiré logrando más. Había transformado su dolor en fuerza y su incertidumbre en confianza. Sergio no solo había superado sus propios miedos, sino que había renacido. Sergio se encontraba frente al espejo, observando al hombre que había llegado a ser. Las cicatrices del pasado ya no dolían tanto, y los miedos que lo habían acosado durante años habían perdido su poder. Miró sus manos, recordando los momentos difíciles, las veces en que pensó en rendirse. Pero ya no. Hoy entendió que no importaba cuántas veces cayera, siempre podría levantarse. Había encontrado su propósito y su paz interna. El camino seguía, pero ahora lo enfrentaba con una fuerza renovada. El sol se ponía sobre la ciudad, y Sergio caminaba por las calles con una sensación de serenidad que nunca había experimentado. Había llegado al final de una etapa, pero sabía que aún quedaban muchas más por recorrer. Cada paso que daba ahora era diferente, ya no se sentía perdido. Ya no cargaba el peso de las dudas. La gente a su alrededor no lo veía, pero Sergio sabía que había cambiado, que había descubierto algo más grande que el éxito, su propia capacidad de resiliencia. Esa noche, Sergio se sentó junto al mar, mirando las olas chocar contra las rocas. El sonido del agua lo calmaba, y la brisa fresca le recordaba lo lejos que había llegado. No tenía todas las respuestas, y la vida aún le presentaba desafíos, pero ya no sentía miedo. Las estrellas brillaban en el cielo como pequeñas luces de esperanza. En su corazón había una certeza, no importaba lo que viniera, él estaba listo. La paz que sentía en ese momento era la recompensa por haber enfrentado su dolor y por haber decidido seguir adelante. Al día siguiente, Sergio volvió a su rutina, pero ya no era el mismo. Las pequeñas cosas de la vida, las que antes pasaban desapercibidas, ahora tenían un significado más profundo. El sol, el sonido de los pájaros, el simple acto de respirar, parecían llenarlo de gratitud. La vida seguía siendo compleja, pero ya no la veía como un peso. Al contrario, la veía como una oportunidad para seguir creciendo, para seguir aprendiendo. El miedo que antes lo paralizaba, ahora era solo una sombra distante. Estaba listo para enfrentar lo que viniera con la seguridad de que, pase lo que pase, seguiría adelante. Sergio miró a su alrededor, apreciando las personas que lo rodeaban y las pequeñas cosas que antes no veía. Su camino aún estaba en construcción, pero ya no se sentía perdido. Había aprendido que la verdadera fuerza no provenía de evitar las caídas, sino de la capacidad de levantarse cada vez que la vida lo derribaba. Había descubierto un propósito que lo impulsaba a seguir adelante. Con una sonrisa en el rostro, Sergio se dio cuenta de que, aunque el futuro fuera incierto, ahora lo enfrentaba con una claridad que nunca había tenido. Sergio se encontraba de pie, mirando el horizonte desde lo alto de un edificio. La ciudad brillaba a sus pies, llena de posibilidades y desafíos. Las sombras del pasado ya no lo perseguían. Había llegado a un punto donde ya no temía al futuro, porque sabía que lo enfrentaría con la misma fuerza con la que había superado cada obstáculo. No soy el mismo que antes, pensó, con una sonrisa. Había abrazado sus miedos, los había convertido en aliados y ahora caminaba hacia el futuro con la certeza de que, pase lo que pase, nunca dejaría de levantarse.
Mientras Sergio caminaba por las calles, observaba a la gente que lo rodeaba. Nadie sabía su historia, pero él la conocía. Sabía que había pasado por momentos de desesperación, pero también sabía que había salido más fuerte. No se trataba de ser perfecto, ni de evitar las caídas, sino de levantarse cada vez con más fuerza. El futuro es incierto, pensó, pero eso no me detendrá. Había transformado cada lucha en una lección, y esas lecciones lo habían convertido en quien era ahora, un hombre que no temía a la vida, sino que la abrazaba con confianza. Una tarde, mientras se sentaba en su café favorito, Sergio miraba a las personas a su alrededor. El mundo seguía girando, pero él había encontrado su lugar dentro de él. La lucha que había vivido no solo le había dado un propósito, sino que lo había convertido en alguien que ahora podía mirar atrás con gratitud. No solo sobreviví, pensó, me convertí en la tormenta. El desafío más grande que había enfrentado era el miedo a no ser suficiente, pero ahora sabía que él era más que suficiente. Antes de unir a la edad, Ontola sabía que él era más que suficiente. Había superado lo impensable y lo mejor estaba por venir. El teléfono de Sergio vibró en su bolsillo. Era una oferta de trabajo que había estado esperando durante semanas. Al leer el mensaje, una ola de emoción lo invadió. Pero ya no era la emoción que sentía antes, cuando el miedo lo controlaba. Esta vez, la emoción venía acompañada de gratitud y certeza. Sabía que el trabajo era solo una parte de lo que estaba construyendo, pero era una prueba de que su esfuerzo valía la pena. Lo logré, pensó, mirando el mensaje en la pantalla. Ya no se trataba de lo que los demás pensaran, sino de lo que él sabía que podía lograr. La victoria no estaba en el logro externo, sino en la paz interna que había encontrado. Sergio se detuvo en medio de la calle, mirando al cielo, sin ninguna prisa. Había pasado por tanto, pero todo lo vivido lo había formado, lo había hecho quien era ahora. Nunca volveré a ser el mismo, pensó, con una sonrisa llena de gratitud. Lo que el mundo decía de él ya no importaba. Lo que realmente importaba era lo que él pensaba de sí mismo. No solo sobreviví, me convertí en la tormenta. Y con esa certeza, Sergio siguió caminando, sabiendo que la verdadera victoria no era solo estar de pie, sino ser capaz de caminar hacia cualquier futuro con la cabeza en alto.